Los pensamientos son cosas. Por Ernest Holmes. El mundo que te rodea. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Alguna vez te has preguntado en lo más mínimo la imagen que tienes de ti mismo? Si la respuesta es no, te haría bien dar un buen repaso a tus ideas. Un artículo de una revista británica de medicina, The Practitioner, señalaba concretamente que los médicos debían tener cuidado con lo que piensan de sus pacientes, porque parece haber fuertes indicios de que de algún modo los pacientes reaccionan según la idea que el médico tiene de ellos. Si el médico cree que los pacientes no mejoran, eso parece que se contagia a la actitud de los pacientes y estos no sanen. Por lo que respecta a la relación que esta idea guarda con nuestro pensamiento, nunca insistiremos lo suficiente en que, si lo que otros piensan sobre nosotros afecta de algún modo a nuestra experiencia, cuánto mayor no será el efecto que nuestras propias ideas tienen sobre nosotros. Vivimos según pensamos. Si nuestros pensamientos siempre versan sobre la enfermedad, el fracaso y las malas relaciones, ¿a quién va a sorprender que nunca nos libremos de tales experiencias? Poco podemos hacer para cambiar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí podemos hacer mucho por la idea que tenemos de nosotros mismos. ¿Es que acaso no podemos permitir pensar en nosotros de otro modo que no sea teniendo siempre en mente las mejores experiencias deseables? Ya tenemos bastantes problemas a diario como para encima crearnos los problemas adicionales que se derivan de la naturaleza negativa de nuestro pensamiento. Si queremos influir en los demás, debemos empezar a influir en nosotros mismos, aunque cabe asegurarse de que tal influencia nos lleva a la dirección correcta. La identidad. Saber que el gran yo soy está siempre a tu disposición te hace más fácil recurrir a él y tomar conciencia de la presencia del espíritu en tu interior. Gracias a la tranquila contemplación de la acción del espíritu sobre todas las cosas, aprende a mirar con calma más allá de las apariencias y ver a través de ellas el lado invisible de la realidad que moldea cualquier condicionamiento y recrea todos tus asuntos de un modo más próximo al esquema divino. Con una división espiritual más penetrante, puedes disipar los obstáculos, retirar cualquier obstrucción, disipar los condicionamientos erróneos. Di: ahora busco la salud en lugar de la enfermedad, la riqueza en lugar de la pobreza, la felicidad en vez de la tristeza. Al mejorar mi dominio sobre el sentido de la negación, sea esta el dolor o la pobreza, estoy probando cómo actúa la ley de la mente. Cualquier pensamiento inspirado en el temor o en la limitación desaparece de mi conciencia. Sé que mi palabra transmuta la energía en acción constructiva y produce salud, armonía, felicidad y éxito. Sé que hay algo en el centro de mi ser que está absolutamente seguro de sí mismo, posee una seguridad absoluta y me da a mí la completa certeza de que todo está bien. Mantengo mi condición de ser divino aquí y ahora. El dominio. Sabes que hay un poder divino en el centro de cada ser, un poder que no conoce las carencias, las limitaciones, el miedo, la enfermedad, la ansiedad ni la imperfección. Pero como eres un individuo, puedes construir un muro de pensamientos negativos entre tú, yo y tal perfección. El muro que te impide acceder al bien supremo está hecho
de bloqueos mentales unidos por el miedo y el recelo y mezclado con experiencias negativas. No hace falta que el empobrecimiento y el dolor acompañen tu experiencia en esta vida. Di: sé que en mi interior hay una presencia, una fuerza y una ley que atraen irresistiblemente hacia mis experiencias todo lo que hace que la vida valga la pena. Sé que la amistad, el amor y las riquezas, la salud, la armonía y la felicidad están hechos para mí. Sé que nada que no sea bueno puede salir de mí. Así pues, la bondad que recibo solo cierra un círculo, satisface el deseo que yo siento hacia todas las cosas. Me niego a juzgar por las apariencias, ni mentales ni físicas, independientemente de lo que parezcan indicar. Siempre hay una fuerza superior. Confío en tal fuerza con la absoluta certeza de que nunca me fallarán. Repudio todo mal, me libero del miedo que lo acompaña y ejerce continuamente un dominio que por derecho me pertenece a mí. Disfruta de la vida. Es un hecho bien sabido que mucha gente se refugia en la enfermedad para evitar tomar parte activa en la vida. Por ejemplo, hay quienes desarrollan todos los síntomas de una enfermedad coronaria cuando no pueden lograr los objetivos, aunque un examen minucioso no consigue revelar la presencia de dicha enfermedad. Esta es solo una de las manifestaciones de un mecanismo bien conocido que todos usamos de vez en cuando para evitar hacer lo que queremos hacer. En situaciones de este tipo, es de sabios tener en mente la naturaleza fundamental de la vida en sí misma. En primer lugar, la vida es un proceso creador activo. En el momento en que su actividad se ve disminuida, aparece cierto estancamiento y la vitalidad se reduce sobremanera. Siempre deberíamos penetrar en la esencia de la vida en un mayor grado, nunca en menor grado. Al apartarnos de lo que deberíamos hacer, dejamos de tener una experiencia más plena de la vitalidad que nos aporta la vida que habita en nosotros. Esto, por supuesto, no significa que continuamente debamos atrevernos a sumergirnos en tareas desagradables. Significa más bien que deberíamos abordar tales tareas con una actitud diferente para que no nos resulten desagradables. Si nos permitimos considerar ciertos aspectos de los que se presentan como una actividad ingrata y deseamos abandonarla, tan solo nos estamos privando de disfrutar en mayor medida las cosas que sí deseamos experimentar. La vida. Solo si vives positivamente puedes ser feliz, sabiendo que existe un solo espíritu en el que todos habitamos, nos movemos y del que recibimos nuestro ser. Sentirás la presencia de este espíritu, no solo en tu conciencia, sino también en todos tus asuntos. Tú estás unido a todas las cosas. Eres uno con la luz eterna en sí misma. La presencia del espíritu en tu interior bendice a todos cuantos se encuentran. Tiende a curar todo cuanto toca. Trae la alegría a la vida de todos los que están en contacto contigo. Por lo tanto, tú eres una bendición para ti mismo, para la humanidad y para el día en que vives. Di: hoy descubro la perfección que hay en mí. En su plenitud revelo el reino que habita en mi interior. Observo el universo de mi vida, sabiendo que el espíritu que hay en mí hace que mi rumbo sea el correcto y me resulte fácil de trazar. Sé que no hay nada en mí que pueda de ningún modo
obstruir o alejar el circuito divino de la vida y el amor que es Dios. Mi palabra disuelve todos los pensamientos e impulsos negativos que pudieran hacer sombra a mi perfección. La sabiduría brilla en mis pensamientos y en mis actos. La vida trae la armonía a mi cuerpo para que éste se revitalice y su perfección se manifiesta en cada célula, cada órgano y cada función. El amor trae la armonía a mi mente para que la alegría cante en mi corazón. Estoy en completa unidad con el bien.